Soy Álvaro Barroso de Lions Investors. Bueno, primero de todo, desearte un feliz lunes 25 de julio. Hoy, lunes 25 de julio, cumplo 26 años. Este joven imberbe deja de ser ya tan joven. Y me he dicho, oye Álvaro, qué mejor manera de celebrar tu cumpleaños con tu comunidad que hacer un breve vídeo con una actualización del análisis técnico en Bitcoin de una manera amena en un vídeo más que breve. Entonces nada, León, si realmente te interesa saber mi punto de vista, te interesa saber la situación actual de Bitcoin en base al análisis técnico, no te puedes perder este pedazo de vídeo que se viene. Y antes de nada, antes de que comience el vídeo, si quieres apoyar mi contenido y el canal, recuerda el dejar el like y el suscribirse al canal de YouTube de Lions Investors y activar la campanita. Vamos a por ello, leones. Y vamos a por ello, leones. Bueno, tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Lo primero de todo, que cuando vemos estos rangos, ¿vale? Esta lateralización en el precio, ¿vale? Esto quiere decir que va a dar pie, la consecuencia de estos movimientos va a ser un fuerte desencadenante. Es decir, luego ya la cosa es, a raíz de la lectura del volumen y a raíz de lo que haga el precio, de la acción del precio, de la lectura del precio-volumen, pues podemos interpretar si romperá al alza o a la baja, ¿no? Que eso es lo que veremos a continuación, ¿vale? Lo primero de todo, voy a compartir ahora mismo, lo voy a dejar aquí en la pantalla durante unos segundos, el último roadmap que hice en Bitcoin, ¿vale? Estando en esos 23.700, 23.800 dólares, lo pasé hace unos días tanto por mi canal de Telegram como por la cuenta de Twitter, que por cierto, si queréis acceder al canal de Telegram, ¿vale? En el comentario fijado del vídeo de YouTube hay un enlace que se llama Linktree, pues ahí haces clic, ¿vale? Y verás que te puedes meter en el canal de Telegram, en el chat, seguirme en Twitter y demás. Vale, perfecto, lo dicho. Vemos cómo estamos lateralizando, ¿vale? Y aquí, ¿qué debemos ver? Pues decir, vale, ¿esto qué es? Acumulación o distribución, ¿vale? Yo voy a dar mi punto de vista, mi opinión de lo que es y del movimiento que se viene en Bitcoin. Así que de antemano, León, recuerda ahí dejar el like, ¿vale? A mí qué zona me gusta marcar después de un movimiento fuerte, ¿vale? Pues me gusta marcar tanto el mínimo, ¿ok? Que hace en el cual frena la caída, ¿vale? Ahí lo tenemos, en esos 17.622 dólares, lo que sería el selling climax, ¿vale? En una etapa de acumulación, en una fase de acumulación, ¿vale? Es decir, y luego, posteriormente, también me gusta destacar, resaltar el rebote que hace tras ese mínimo, ¿vale? Es decir, ese máximo que hace tras el rebote. Ok, vale, perfecto. Eso lo podríamos llamar Automatic Rally, ¿vale? En una fase de acumulación, ¿vale? Ahora debemos partir de la base, algo esencial, de que el mercado es un constante juego, ¿vale? Por decirlo así, de equilibrio. Es decir, constantemente la oferta y la demanda, oferta, demanda, oferta, demanda. Esto quiere decir que los desequilibrios que crea la acción del precio junto al volumen con el tiempo tienden a ser rellenados, ¿vale? Esto es importante que lo recordemos, leones, importantísimo. Es decir, al final en mi curso gratuito de trading, ¿vale? Que lo dejo por aquí, análisis técnico, yo decía, no, pues los canales, los banderines, el hombro, cabeza, hombro. A día de hoy me arrepiento de haber usado algún día eso y de haberlo explicado, ¿vale? Me arrepiento, yo ya no confío en el chartismo. Es decir, si el chartismo hay veces que funciona, realmente es por la acción del precio y el volumen, no porque se esté formando un hombro, cabeza, hombro. El hombro, cabeza, hombro no funciona, en mi opinión, porque sea un hombro, cabeza, hombro, no. Funciona por el hecho de que va creando enormes vacíos de liquidez mientras se va formando el precio, ¿vale? Entonces, lo dicho, tenemos que tener en cuenta
que un activo, su precio se forma por el constante movimiento de la oferta y la demanda. Y por el camino se van creando ineficiencias de mercado, ¿vale? Que es donde tenemos que estar nosotros para estar al tanto como leones, para morder, ¿vale? Y estar al acecho. Vale, vuelvo al gráfico, ¿vale? ¿Qué vemos aquí? Pues bueno, vemos, lo primero de todo, ¿vale? Aquí un brutal secado de volumen, si nos fijamos, ¿vale? Un espectacular secado de volumen. Aquí vemos también cómo en esta caída se está secando el volumen. ¿Esto qué denota? Falta de interés a la baja, ¿vale? Falta de interés en las caídas. Es lo que me dice esa lectura del precio-volumen. Junto a ese secado, yo lo que puedo interpretar es que estamos en fase de acumulación. ¿Qué movimiento pienso que viene ahora? ¿Vale? Lo que digo, esto es un juego de liquidez, de tomas de liquidez, de hacer saltar stop loss al retail, ¿vale? Al minorista. Al hacer saltar stop loss, pues haces que pierdan operaciones y aparte son comisiones para los exchange, ¿vale? Esto es importantísimo saberlo y tenerlo en cuenta. Como podemos apreciar, vemos esta especie de equalize, ¿no? Es decir, de doble techo, casi triple techo, podríamos decir, aunque lo perfora levemente, ¿vale? Es decir, vemos aquí... ¡Uy! Que se hace el lío. Aquí tenemos un momento el imán aquí. Es decir, lo vemos aquí, ¿vale? Lo vemos aquí y lo vemos aquí, ¿vale? Lo que es la zona. Y vemos como aquí lo que produce es un desequilibrio brutal, ¿vale? A favor de la demanda para recoger liquidez por encima de esta zona, ¿vale? Para activar el juego de la liquidez, como estamos diciendo, por encima de esta zona, haciendo saltar stop loss y haciendo que muchos se posicionen en long. ¿Para qué? Pues bueno, vamos a borrar los dibujos, ¿vale? Para a continuación, por supuesto, en mi opinión, pues aquí nadie tiene la bola de cristal y yo lo que doy es mi opinión y puedo acertar o aprender, ¿vale? Vamos a ver. En mi opinión, ahora que toca buscar liquidez por aquí debajo, ¿vale? Es decir, ir a testear esto a la baja, ¿ok? ¿Qué rutas dibujaría? Bueno, pues la ruta A sería esta, ¿vale? Es decir, que haga una especie de doble suelo, por decirlo así, ¿no? Que se diría en Smart Money Concept, en trading institucional, se llamaría equal low, ¿vale? Para después perforarlo, recoger liquidez y ya volver, ¿vale? Esta sería mi opción A, que la vamos a poner... Vamos a ponerla de azul, venga. De azul, ¿vale? La opción A. Y luego, la opción B, pues sería la misma, ¿vale? El mismo recorrido. Pero directamente con la perforación, ¿vale? Sin hacer ese equal low, ¿vale? Que eso sería la opción B, lo ponemos de rojo. Es decir, yo sí que pienso que vamos a ver a Bitcoin en 1, 2 semanas, 3 semanas como mucho, por debajo de $17.600, ¿vale? Lo digo, están actualmente a $21.900, ¿ok? Sí que pienso que va a ocurrir. Pero, para ocurrir, ¿después el qué? Pues bueno, vamos a verlo, ¿vale? Voy a borrar esto. Y aquí, lo que he dicho antes, ¿no? Tenemos que tener en cuenta las ineficiencias de mercado. ¿Aquí qué pasa? Aquí, fijaos, es decir, aquí no hay negociación, ¿ok? Es decir, aquí no vemos un equilibrio en el mercado entre la oferta y la demanda. Todo esto es un enorme vacío de negociación, un enorme vacío de liquidez. Aquí no ha habido una contrapartida, ¿vale? No ha habido ese juego que estamos comentando de oferta y demanda, que es clave, es importantísimo. Entonces, en mi opinión, ojo, que esto es mojarse muchísimo e intentar afinar demasiado. Pero, para eso estamos aquí, para mojarnos, leones. En mi opinión, si tuviese que hacer un roadmap, ¿cuál sería? Bueno, primero de todo, que voy a hacer es tirar el perfil del volumen, ¿vale? El rango fijo. Vamos a ver, perdón. Vamos a ver, por aquí importante poner el imán. Vale, ahí está. Esto es importantísimo, ¿vale? Fijaos cómo el grueso de la negociación está sobre todo en este rango, ¿vale? Sobre todo. En cuanto se sale de este rango de precio, es decir, lo que sería esto, ¿vale? Aquí nos está dando la negociación fuerte por el volumen profile, ¿vale? Nos está negociando más capital,
¿vale? Simplemente un dato a tener en cuenta. Vale. Ahora, si tuviese que hacer un roadmap, ¿cuál sería? El siguiente, leones. Bueno, yo pienso que, lo que digo, nos vamos a meter de nuevo en breves en este rango, ¿vale? Vamos a ver. A ver, que me lío, que me pongo nervioso. Ahí está, ¿vale? Pienso que vamos a entrar de nuevo en breves, eso esta semana, estamos ya a punto, en este rango, ¿vale? Es decir, ahora hago este estilo, ¿vale? Recogerá liquidez a la baja, reingresará en el rango y sí que pienso que posteriormente irá a cubrir todas estas ineficiencias de mercado que vengo comentando, ¿vale? Es decir, para ya dejar este movimiento, para dejar cubierto ese desequilibrio que se ha creado y dejarlo satisfecho, por decirlo así, y dejarlo cubierto y dejarlo equilibrado. Ahora, esto yo si me tuviese que mojar haría este roadmap actualmente, ¿vale? Ahora, Álvaro, ¿y después qué va a pasar? Es muy temprano para saberlo cuando ni siquiera aún se ha dado este movimiento, ¿vale? Aún es muy temprano para juzgar e intentar sacar conclusiones. Yo sigo pensando que el suelo de Bitcoin será entre 9.500 y 12.500 dólares, ¿vale? Es decir, yo sí que pienso que puede hacer esto y después sin problema hacer esto, ¿vale? Es decir, puede ser perfectamente. Pero lo que digo, primero tenemos que ver este movimiento, ¿vale? Este movimiento lo voy a poner ahí, en rosita, para que sea mejor. Tenemos que ver este movimiento y cuando llegue a este rango, a esta zona, vemos cómo actúa el precio, cómo se mueve el volumen, cómo está siendo la negociación, hacemos una lectura correcta del precio y volumen y en base a eso sacamos posibles conclusiones y un nuevo juicio crítico. Bueno, pues nada, leones, finalizado este análisis técnico de Bitcoin, pedirte de corazón que si te ha gustado, pues lo primero de todo, me encantaría saber tu opinión, haciéndomelo saber en un comentario, ¿vale? En el vídeo de YouTube, de abajo donde pone dejar un comentario, lo que quieras, tu opinión, me encantaría saberlo, león. Y por supuesto, dejar un like, el dedito arriba y suscribirse al canal de YouTube de Lions Investors y activar la campanita, ya no puedo decir, para hacer feliz a este joven imberbe, pero bueno, para hacerme feliz igualmente. Muchísimas gracias por todo, leones. Espero que este sea el segundo cumpleaños de muchos junto a vosotros, de corazón, leones. Mil gracias por todo, seguimos rugiendo.